Bueno, muy bien, vamos a continuar. En este caso vamos a recibir al arquitecto Miguel Ángel Riceto, especialista en diseño de mobiliario de la UBA, docente investigador y director de proyectos de la UTN Facultad Regional Avellaneda. Presentará Gestión en origen de los residuos sólidos urbanos, una alternativa al modelo de la incineración. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de comenzar con la charla, quería felicitar y agradecer a la Facultad Regional Reconquista y al municipio de Reconquista por la hospitalidad, por la organización impecable de este evento, que realmente organizar este tipo de cosas genera un compromiso y una vinculación con la comunidad, y las temáticas de todas las conferencias realmente fueron ejemplares. Realmente los felicito. Bueno, pasando el tema del agradecimiento, quiero pedir disculpas por mi estado. Estoy convaleciente de una operación reciente de rodillas y la verdad que no me siento muy bien. Venir aquí fue una especie de excepción, un pedido que le hice a mi cirujano y me dijo, bueno, anda, pero es la primera vez que salgo en un mes y discúlpeme si tengo que dar esta charla sentado, pero gracias. Pero la verdad que soy muy movedizo siempre, por eso estoy así. Y si hoy me paro, me caigo, entonces mejor sentado. Bueno, comenzamos con la charla. ¿Cómo comenzó el tema de la gestión de residuos con el sistema GERSU, que es el nombre que le pusimos, que es Gestión de Residuos Sólidos Urbanos? Comenzó, la idea se planteó como un cambio de paradigma. Fundamentalmente esto se inició hace unos años. Yo doy clase en la Tecnológica de Avellaneda. Un poco por casualidad, Avellaneda, la ciudad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires, está vecina al lado de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Y acá a ustedes les pasa lo mismo, tienen una Avellaneda que les queda cerquita al lado. Por pedido de los camiones recolectores, de la empresa de recolector de residuos, tenían muchos accidentes los recolectores, los operarios que trabajaban arriba de los camiones, y nos pidieron si podíamos generar algún tipo de propuesta para mejorar ergonómicamente los camiones recolectores. Hicimos un proyecto de investigación, un trabajo, le hicimos las propuestas, hicimos un seguimiento de los camiones, vimos cuáles eran los problemas que tenían los recolectores, hicimos estudios ergonómicos y le hicimos las propuestas. Pero luego de todo ese trabajo, a mí se me ocurrió cómo podemos hacer para evitar porque vimos que era realmente un oficio muy peligroso el trabajar colgado de los camiones haciendo la recolección. ¿Qué pasaría si no pasan mal los camiones recolectando los residuos? Bueno, lo que pasaría seguro es un problema con los camioneros, pero al margen de eso, tratando de generar una mejora en la condición del trabajador que está colgado, ¿no?, en los camiones, una situación que hoy, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya no se da tanto porque hay otro tipo de receptáculos de residuos que tampoco me gustan demasiado, pero bueno, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, tratar de evitar esa recolección diaria de los residuos, o sea, que no estén permanentemente todos los días circulando camiones por las ciudades. Aprovechar entonces la energía de los residuos sólidos urbanos en su lugar de origen. Generar un valor a esos residuos, o sea, que esos residuos no sean basura, sino que sean productos aprovechables. En este caso, lo que serían los residuos orgánicos sería el compost, y los inorgánicos que serían los reciclables. Y por supuesto, lo que le estaba comentando, mejorar las condiciones ambientales y la de los trabajadores. Estas son las situaciones que vemos básicamente en la ciudad de Buenos Aires, pero que se replican en casi todas las grandes ciudades. Está proyectado en el mundo que las poblaciones vayan cada vez más emigrando del campo a las ciudades. Las ciudades van a ser cada vez más grandes y más importantes.
con lo cual eso va a implicar que haya un aumento en los residuos de las ciudades. Por otra parte, digamos, dentro de todas las malas noticias que uno escucha en el mundo, hubo una buena la semana pasada que por primera vez la cantidad de gente que no es pobre superó la cantidad de gente pobre. Digamos, es como que de alguna manera la pobreza en el mundo se está reduciendo. Con lo cual implica que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, vamos a tener cada vez más residuos, ¿no? Y vamos a tener que disponerlos de alguna manera esos. El crecimiento demográfico, el aumento en la cantidad de residuos sólidos, la falta de disponibilidad de tierras, nadie quiere tener un basural al lado. Bueno, las problemáticas que se generan con los residuos en las calles. Todo esto que nosotros, esta fotografía que estamos viendo, se ha resuelto en gran medida, pero también sigue subsistiendo. Si vemos lo que está sucediendo en el área metropolitana, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, son 16 millones de toneladas por año lo que tenemos que disponer. O sea, son números terribles, ¿no? Realmente se están haciendo cosas, pero yo creo que se podrían mejorar, digamos, cambiando este paradigma, ¿no?, del que le estaba hablando. Para tener una dimensión de esto, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires envía cada día 6.800 toneladas de basura a rellenos. La ciudad de Buenos Aires no tiene espacios, entonces necesita de los espacios que le cede la provincia de Buenos Aires, con lo cual también se genera un conflicto y un costo altísimo. El costo de la gestión de residuos de la ciudad de Buenos Aires es altísimo, es el triple que en cualquier otro lugar. Lo que les decías, hoy la ciudad de Buenos Aires generó algunas mejoras por necesidad, obviamente, que de alguna manera tratan de reducir lo que se entierra, porque justamente espacios para enterrar ya no hay. Entonces se están generando plantas de tratamiento, inclusive mismo dentro algunas de la propia ciudad de Buenos Aires, para que lo que se entierre sea menos cantidad. O sea, fíjense que de la cantidad de residuos que se generan, se está enterrando menos de la mitad, pero igualmente es muchísimo. Fíjense también lo que se recoge en cantidad en todo lo que sea Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Son 17 millones de habitantes, pero la cantidad que tenemos es todavía mayor que el promedio. El promedio de residuos por habitante es aproximadamente 1 kilo y acá estamos por encima. Para que tengan una dimensión de lo que significa esto en cantidad de camiones, 3.000 camiones diarios para mover toda esta cantidad de residuos. Si nosotros ponemos esos, para tener una idea de esos camiones uno atrás del otro, son 20 kilómetros de camiones, 20 kilómetros de camiones, uno atrás del otro, todos los días circulando. 230.000 viajes, 370.000 litros de combustible. Los sistemas, acá es un poquitito de historia para que vean cómo se produce como un ciclo en las situaciones. La historia nos dice que primero se generaban, eran lo que antes se llamaban las quemas, se quemaban los residuos. Obviamente eso generaba una polución impresionante. Se pasó a la incineración en los edificios. Hace 40 años atrás, cada edificio en la ciudad de Buenos Aires tenía su propio incinerador. Lo que salía a la calle era una bolsa de cenizas. Pero por cada edificio se generaba una polución impresionante. Esto se prohibió en el año 77. Y pasó directamente la basura a llevarse a centros de disposición, a enterrarla, ¿no? Hoy justamente la ciudad de Buenos Aires está volviendo a proponer que se incineren, porque fíjense lo que era, cuando uno quemaba la basura, sacaba toda la basura de un edificio en una bolsita de cenizas. Y hoy salen bolsas inmensas, imagínense 1 kilo o más por habitante, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, en el año 2005, generó una ley que llamó de basura cero, con un montón de pautas para decir, bueno, nosotros en tal año vamos a tratar de no enterrar más basura, a recuperar, a reciclar. Bueno, todas esas pautas que se establecieron en el año 2005
no se pudieron cumplir. Con lo cual, este año ya planteó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificar la ley de basura cero e incorporar, para poder resolver ese problema, el tema de la incineración, que es un poco el motivo del título de la charla de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer? Porque, digamos, la incineración no es un mal método, pero ¿cómo podemos hacer para evitarla por las situaciones que yo les voy a contar un poco? La Ciudad de Buenos Aires está trabajando mucho en esto porque realmente es un costo enorme y un problema enorme, ¿no? Hay 3 centros ambientales de disposición final que trabajan en conjunto, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, José León Suárez, Ensenada y González Catán, pero estos centros en 5 años ya van a estar saturados. O sea, la proyección es que ya no va a haber más lugar para tirar residuos. Y nadie quiere tener, como les dije, un basural al lado. Por más que los centros de disposición se hacen tratamientos, se entierra y demás, está comprobado que alteran, que modifican la salud de la comunidad. En la propia Ciudad de Buenos Aires se generó una planta automática para separación de residuos, ¿no? Esta planta automática con sensores y totalmente automatizada separa, ahí les puse, ¿no? Unas 10 toneladas de residuo, pero no da abasto con eso. Y se complementa con el trabajo de los recolectores urbanos, o sea, lo que vulgarmente se llaman cartoneros, ¿no? Esos trabajan separando los residuos y tratando de aprovechar los reciclables. El tema de la incineración justamente va a generar un vacío laboral en esta gente, ¿no? O sea, cuando se modificó la ley de basura cero hubo muchas manifestaciones en contra porque se mata el tema no solamente de los cartoneros o de los recolectores urbanos, sino que también se mata el tema de los reciclables, porque las plantas de incineración queman la basura completa. Los modelos que se vieron en París, Ámsterdam y Viena, que se estudiaron por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que proponen es la quema completa de los residuos, o sea, no aprovechar los reciclables. ¿Qué pasó en los últimos 40 años? Se generó más basura que en toda la historia en el mundo. ¿Qué se hizo en el mundo? ¿O qué se está haciendo en el mundo? Recolección selectiva de residuos, compostajes, que es a donde apunta el proyecto que estamos trabajando nosotros, compactaciones en rellenos e incineración con aprovechamiento de energía. Como yo les comentaba, esta es una de las plantas que se estuvieron estudiando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de replicarlas e incinerar los residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Son plantas que están prácticamente dentro de la ciudad, o sea que de alguna manera se evitaría el tema de trasladar los residuos lejos y tener centros de disposición o terrenos. Pero lo que está un poquito en sospecha es que sean realmente no contaminantes. O sea, si bien hay un sistema de filtrado muy complejo, la tecnología es muy costosa, se duda de que realmente sean no contaminantes. Igualmente, por otro lado, si tenemos los camiones circulando, sabemos que eso contamina seguro, ¿no? Acá, para que vean un poquitito, fíjense los costos que tenemos, la cantidad de toneladas que se tratan de residuos y la cantidad de energía que generan, porque lo que son estas plantas son, a su vez, con la quema de los residuos, aprovechan esa energía de la quema para generar energía eléctrica. Bueno, el sistema que estamos proponiendo nosotros, que es un sistema con una tecnología muy sencilla, que es la de los biodigestores, es, primero y principal, y eso es básico, ¿no?, tratar de conseguir una efectiva separación de los residuos en los hogares, ¿no?, o en los barrios. Trabajar con biodigestores. Con los biodigestores nosotros aprovecharíamos entonces la energía de los residuos que son orgánicos y con eso se genera biogás y con el biogás podríamos generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica ustedes saben bien que acá, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ustedes la pueden insertar al sistema, o sea, son precursores ustedes en esto, ¿no? Nosotros cuando empezamos con el proyecto no se podía pensar en eso, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Ustedes lo podrían hacer.
un grupo electrógeno, como les dije, un recinto para ubicar todo este sistema que funcione y un sector de terreno que no necesariamente tiene que ser muy grande, más o menos con 5 metros por 9 se resuelve todo para aproximadamente entre 450 personas, 2, 3 manzanas, 4 manzanas. Lo ideal es que estos sitios estén próximos a las viviendas para que uno no tenga que recorrer más de 100 o 200 metros, que no tenga que trasladarse los residuos con camiones, ¿no? Que lo pueda hacer la propia gente. Las etapas entonces de este proyecto serían la separación efectiva de los residuos, y aquí es muy importante el tema de los incentivos para que se separen efectivamente bien los residuos, ¿no? Y los incentivos los recibiría la propia gente que utiliza y aprovecha este sistema y la energía. Una prueba piloto, que es lo que nosotros quisiéramos conseguir hacer, habíamos empezado a trabajarlo esto en el municipio de Avellaneda, les voy a mostrar en qué proyecto. Y después, obviamente, las ciudades tienen diferentes tipologías edilicias y esto se tiene que adaptar a distintas tipologías. Por ejemplo, si son viviendas bajas, uno puede hacer ubicar un sistema de estos HERSU para tomar 4 manzanas, pero si es un edificio en torre donde pueden ubicarse 400 departamentos, el mismo edificio puede contener un sistema de estos. Yo tomé un poco para que a ustedes les sirva de ejemplo, a valores estadísticos, ¿no? También un estudio para la ciudad de Reconquista, pero trabajamos en principio con la ciudad de Avellaneda, de provincia de Buenos Aires, que es donde yo tengo la facultad, y en la ciudad de Buenos Aires, que la tenemos muy próxima, que es un referente en el sistema este, ¿no? Este es el edificio que el municipio de Avellaneda nos dio como para empezar a trabajar en esta prueba piloto. Es un complejo habitacional de 96 viviendas que tiene justamente una plaza contigua, que, bueno, esto no funciona muy bien, pero es la que se ve aquí adelante. Esta sería la planta de este complejo habitacional, lo que está en gris son los edificios y la plaza está a la derecha, y donde nosotros colocaríamos el sistema está en las líneas punteadas rojas. Eso se coloca soterrado, o sea que no se ve, simplemente lo único que se ven son una especie de accesos o buzones donde se arrojarían los residuos nada más, y el acceso para generar el mantenimiento y el funcionamiento del sistema. Este sería un detalle constructivo del sistema donde está el biodigestor, las distintas cámaras, el generador de energía por biogás, el depósito de los reciclables. Y aquí tenemos una comparación de costos. Esto fue un poquito como para ver cuán útil podía ser este sistema, cuán beneficioso, cuán practicable podía llegar a serlo, ¿no? Los costos yo los llevé a dólares con los movimientos que hay del dólar para tener una referencia, pero más o menos los costos de la ciudad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires no son muy altos para gestionar residuos, tampoco lo son los de Reconquista, sí son altos los de la ciudad de Buenos Aires, pero más o menos trabajando con esas proyecciones que ustedes pueden ver ahí, el desarrollar, a ver, no me enciende la lucecita, bueno, el desarrollar el sistema, toda la parte constructiva para ponerlo en funcionamiento sería un costo más o menos por habitante de menos de $100, y en función de lo que se aprovechan de los residuos, la energía que se genere y demás, se estaría amortizando, el retorno de la inversión comenzaría en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, repito, a los 6 años. Esto me pareció simpático de alguna manera comparar lo que se aprovecharía o lo que se ahorraría en costos de gestión de residuos con lo que se puede construir viviendas, ¿no? Que es una demanda enorme que tiene nuestro país. Y digamos, para la ciudad de Avellaneda, después de los 6 años, cuando el sistema empieza a funcionar, que es totalmente autosustentable y empieza a generar ganancia, lo que se estaría ahorrando los costos de hoy equivaldría a poder construir, por ejemplo, todos los años 180 viviendas de 50 metros cuadrados con este sistema de gestión. Si yo, digamos, tomando estos valores, lo proyecto por habitante a lo que sería la ciudad de Buenos Aires
o esta ciudad de Reconquista, los valores para Reconquista son similares y digamos el beneficio que tendríamos luego de implementar este sistema en toda la ciudad, que obviamente es complejo, demandaría tiempo y estudios, ¿no? Nos representaría luego de 6 años un ahorro equivalente a 30 viviendas, por ejemplo, de 50 metros cuadrados todos los años en la ciudad de Reconquista. En la ciudad de Buenos Aires los números son mucho mayores y el beneficio sería mucho mayor. Obviamente la complejidad también es mayor, ¿no? Volviendo un poco al leitmotiv de esto, que era justamente el tema de la circulación de los camiones, para tener una referencia, ¿no? Fíjense en solamente lo que sería el ahorro en el consumo de combustibles, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo el consumo de combustible actual en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y lo que sería con el GERSU, sería el 10% nada más. O sea, yo estaría movilizando un camión para recolectar todo el compost y los reciclables una vez cada 10 días, ¿no? Con lo cual el ahorro justamente en combustible sería enorme, sin considerar el beneficio por el impacto ambiental, ¿no? ¿Qué pasa con la incineración? Es lo que hablamos, ¿no? Los costos acá serían por habitante lo que costaría ponerlo en la ciudad de Buenos Aires, un sistema de incineración con recuperación de energía, en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y en Reconquista. Como les dije, yo no soy muy partidario de la incineración, por más que es un sistema efectivo que se está utilizando en las grandes ciudades del mundo, porque me parece que lo podríamos resolver con algún otro tipo de tecnología más accesible, menos compleja y que no genere tampoco desempleo, ¿no? Las ventajas y desventajas de la incineración. Las ventajas: se generan energía eléctrica, se minimizan los terrenos para disposición final, y a mi modo de ver las desventajas: se pierde la posibilidad de reciclar los residuos, se pierde la posibilidad de utilizar esa mano de obra, no se disminuyen tanto los viajes en camión, por las ciudades estarían circulando todos los días los camiones, y que está siempre latente la duda de que si efectivamente los sistemas de filtrado, que son muy costosos y muy complejos, realmente no contaminen, por más que tienen controles que los hacen en entidades que no son solamente de gobierno en estos países, pero siempre está la duda de que realmente no sean contaminantes. Bueno, un poquito sintetizando toda la propuesta. ¿Cuáles son los problemas que se pueden tener el sistema GERSU que estamos proponiendo? Primero, la resistencia a los cambios. Uno se resiste siempre a los cambios, aunque sean positivos, de entrada nomás uno se resiste a los cambios. Después, la complejidad de la implementación, o sea, no es sencillo implementar este sistema porque es un cambio totalmente de metodología. Y después, fundamentalmente, concientizar a la gente para que haga la separación de los residuos, ¿no? Este es un tema complejo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que realmente se haga una separación efectiva de los... ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buen día. Que se haga una efectiva separación de los residuos. Las ventajas de la propuesta. Obviamente, a medida que pasan los años, la tecnología va mejorando. Hemos visto las charlas que nos han dado aquí, impresionantes, todos los avances tecnológicos, lo que se está consiguiendo. Eso genera también siempre disminución en los costos, con lo cual lo que hoy nos parece caro para una tecnología nos puede llegar a parecer accesible dentro de 1 o 2 años. Y en ese aspecto me parece que puede contribuir, por ejemplo, para la separación. Nosotros empezamos a trabajar con un separado de residuos, pero hogareño, ¿no? Quizás la tecnología con distintos sensores permita que uno pueda conseguir una separación efectiva de los residuos en origen, ¿no? No en unas plantas gigantescas donde uno tiene que trasladar todo con los camiones. Generar energía proveniente de los residuos sólidos urbanos es una ventaja a nuestro modo de ver, y en el origen, lo cual de alguna manera encima compensa el no ahorro digamos, el no gastar combustible líquido como el gasoil.
y después la obtención de los materiales reciclables. O sea, nosotros estaríamos aprovechando todo, ¿no? Más ventajas: disminuir la contaminación ambiental, mejorar las condiciones de trabajo. Eso yo les dije, que fue un poco el origen del proyecto este, cuando analizamos las condiciones de los recolectores urbanos que estaban colgados de los camiones y los accidentes que tienen. La idea fue justamente tratar de disminuir esa circulación de camiones y disminuir los riesgos de esos recolectores. No solamente arriba de los camiones, golpes, caídas, atropellamientos, sino que también cuando recolectan con la mano se pinchan, se lastiman, se contagian enfermedades. Bueno, y después el tema de los terrenos, que quizás no es un tema que ustedes lo noten tan importante aquí, porque tiene mucho terreno, pero la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene espacios y por eso la gestión es costosísima, ¿no? Pero más allá de que uno tenga los terrenos disponibles, como les decía, no es nada simpático tener basurales cerca, ¿no? Si uno pudiese evitarlo eso, sería fantástico. Evitar inundaciones, esto un poco lo hemos padecido mucho en la Ciudad de Buenos Aires, cuando por ejemplo se genera un paro de recolectores de residuos, las bolsas quedan en las calles y eso genera todas obstrucciones en los sumideros, inundaciones, más allá de roedores, contaminación, todo eso. Esto ya no sucedería más, porque esto un día o 2 días que no funcione no pasa nada, porque el sistema uno lo hace funcionar solo. Funciona por la gente que lleva los residuos al lugar que tiene cerquita, 100 metros, deposita ahí los residuos y se acumulan ahí. Entonces si no pasa un día, pasa el día siguiente, pasa los 2 días, no hay problema. Disminuir los accidentes de tránsito, como dije, disminuir la contaminación ambiental visual, este tipo de cosas que no estaremos viendo más. Estos recipientes o contenedores que se están colocando en la Ciudad de Buenos Aires, que han resuelto de alguna manera el tema de las bolsas de residuos sueltas en las calles, pero generan otros problemas. Primero, no contribuyen para el tránsito, están colocados en las calles, o sea, molestan a los automóviles. Se los llevan, se los rompen, inclusive hay gente de la calle que duerme adentro de estos contenedores, han generado accidentes también, y aparte estéticamente tampoco son una solución realmente, me parece, positiva. Y bueno, estas filas de camiones que yo les decía, que diariamente en la Ciudad de Buenos Aires son 20 kilómetros de camiones que circulan, uno atrás del otro, son 20 camiones en fila. Estas filas de camiones, con el proyecto nuestro, las reemplazaríamos por filas de viviendas. Esta sería nuestra utopía, nuestra idea. Así que ojalá se pueda hacer, aunque más no sea, algún intento de aplicación de esto. Como conclusión, ¿no? Los sistemas tradicionales evidentemente ya están perimidos, tienen que ser reemplazados. La incineración no es una mala alternativa, ¿no? Hemos mostrado los pros y los contras de la incineración, ¿no? Y como conclusión final, el sistema es factible de aplicar porque es una tecnología muy sencilla, son biodigestores que existen, sería cuestión de hacer alguna prueba piloto, como yo estaba explicando acá, es autosustentable y es económico. Así que digamos que esta sería la conclusión final de esta charla. Desde ya, muchísimas gracias. A mí me gusta terminar siempre con un dicho. Una vez leí por ahí que para parecer inteligente basta con repetir lo que dijo alguien inteligente. Así que bueno, pongo un dicho siempre al final que sirve, por lo menos me da un buen poder de síntesis para cualquier cosa. Acá lo puse relacionado con la creatividad. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. Ha finalizado con su disertación el arquitecto Miguel Ángel Risetto. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Quería tomar un segundo porque quiero hacer un agradecimiento especial a Miguel. Todos saben que, bueno, recién contó que se operó, que estuvo
pero no está en actividad. La primera actividad que hace, digamos, fuera de su casa, en este proceso de recuperación, es venir en avión, subió por la parte de atrás, las escaleritas. Así que, bueno, Miguel, muchísimas gracias, el esfuerzo es terrible, lo valoramos muchísimo. Muchísimas gracias, Miguel.